Bienvenidos a Cardiomed, tecnología médica del Grupo Leti. Hoy tenemos un nuevo episodio que hemos denominado Descubriendo el poder de los SGLT2 o las glifosinas. Yo soy el doctor Arturo Alfonso, cardiólogo intervencionista. Me desempeño como coordinador de la unidad de cuidados coronarios del Hospital Miguel Pérez Carreño y tenemos hoy una invitada de lujo. Bueno, ya la tuvimos en un episodio anterior y fue bastante comentado, pero para bien. A las personas les gustó mucho ese episodio, por eso que tuvimos hoy nuevamente a la doctora Hesner. Así que endocrina internista, gracias por venir. Gracias, Asdrúbal. Mira, fíjate que tú dices episodio así como la serie de Netflix, ¿no? Sí, porque es que este podcast vamos a estar haciendo, estamos en la primera temporada y este es el 5º episodio. Así que bueno, gracias por venir. Gracias. Y siempre comenzamos para que las personas, aunque yo sé que muchos te conocen y tus contenidos en las redes sociales son bastante buenos. Yo soy un seguidor tuyo. Pero ¿cómo llegaste hasta aquí para que las personas te conozcan? ¿Cómo llegué a dónde? ¿A tu programa? No, ¿cómo llegaste a endocrinología? ¿Cómo llegaste? Bueno, ¿Cómo ha ¿qué sido te puedo todo? decir? Yo, por supuesto, soy médico general graduado de la Universidad Central de Venezuela, médico cirujano, como se llamaba antes, y después hice medicina interna en ese entonces en el hospital, se llamaba Hospital Leopoldo Manrique Terrero, que era el conocido hospital de Coche. Okay. Y después hice endocrinología en el Hospital Militar, en el Carlos Arbelo, también antes conocido Hospital Militar Central, que ahorita tiene otro nombre, a pesar de que mantiene el Carlos Arbelo. Bueno, después estuve como especialista también en los dos hospitales, tanto como médico internista como endocrinólogo adjunto y profesor asociado a la universidad en el posgrado de endocrinología, y bueno, después de mi carrera, digamos, hospitalaria, entré al Centro Médico Docente de la Trinidad. Ok, buenísimo. Bueno, gracias. Yo sé que, bueno, a ti te conoce todo el mundo, pero era para aquellas personas que todavía no tienen la oportunidad. Bueno, ya entrando en materia y aprovechando que este Grupo Leti trae Izavan, que es la empaglifosina en todas sus modalidades, una nueva molécula que tiene muchos beneficios tanto para el cardiólogo como para el endocrino. Ha sido una de las moléculas bien interesantes en la insuficiencia cardíaca, en la diabetes. Entonces, bueno, queremos adentrarnos un poco en la insuficiencia renal. Queremos entonces, aprovechando esta nueva molécula en nuestro país, que podamos conversar y que todas las personas nos conozcan. Claro, mira, es curioso porque esta molécula nace como parte de atacar ese complejo fisiopatológico de la diabetes que está formado por distintos mecanismos, ¿no? Okay. Comenzamos con la resistencia a la insulina, después la disfunción del tejido adiposo, la insuficiencia de la secreción de células beta. Ahorita estamos con el sistema incretina, que todavía sigue en el tapete. También están los receptores a nivel central que modulan el metabolismo de la glucosa. Y por supuesto, en ese espectro de mecanismos que producen diabetes está el papel del riñón. Okay. Tú sabes que se excreta aproximadamente 180 miligramos de glucosa a nivel renal, y que el riñón tiene un papel muy importante en el metabolismo de la glucosa, ya que ese azúcar que llega al riñón es reabsorbida a través de los el cotransporte sodio-glucosa para que vuelva a la sangre y sirva de combustible metabólico. Perfecto. Entonces se vio que actuando sobre este cotransporte, inhibiéndolo, podíamos reducir la reabsorción tubular de glucosa, y esta entonces es excretada bajando los niveles de glucosa en sangre. Este mecanismo no solamente actúa a través de eso, sino también sabemos que el riñón de cierta manera regula entonces los estados de hipoglicemia. Entonces son dos partes en las cuales actúa como un órgano que también genera energía y participa en el metabolismo de la glucosa. Entonces se empezaron los estudios a ver qué efecto tenía inhibir este cotransporte, y bueno, aparecieron las moléculas que hoy conocimos como glifosina, que son los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa. ¿Y cuál ha sido el impacto que han tenido estas moléculas en la diabetes? Vamos a hablar de la diabetes y después vamos adentrando en las otras. Mira, yo no
yo no separo la diabetes de la parte cardiovascular. Sí, totalmente de acuerdo. Ni tampoco de la parte renal. Totalmente ¿Okay? de acuerdo. El metabolismo del individuo... Es un matrimonio, yo siempre le digo que es un matrimonio tóxico. Pero siempre están juntos, no podemos separar, y por eso los beneficios lo podemos ver en estos tres grandes grupos, ¿no? Claro, si tú ves esta molécula y el efecto fundamental es energético, ¿okay? Genera caída del metabolismo energético porque la glucosa es el combustible por excelencia y hace que se maneje en este sistema o en estos cambios que produce otros combustibles que vienen sobre todo los cuerpos cetónicos y el manejo de la liberación del glucógeno y movilización de los ácidos grasos. Entonces, si tú te das cuenta, esta droga o este fármaco, entonces baja los ácidos grasos, digamos, baja los depósitos de grasa del organismo, tanto en corazón, hígado, riñón, como también produce que el organismo utilice otro tipo de combustibles, como son los cuerpos cetónicos, donde se necesita, digamos, menos gasto para la utilización de estos. Produce algo así como un ayuno prolongado, como una dieta cetogénica, y genera en el organismo un estado como si tuvieras inanición, entre comillas, y lo digo entre comillas porque es un individuo que está comiendo. Entonces, tienes como un estado anabólico y catabólico que funcionan a la vez. Y esto genera ciertos marcadores que ayudan a la preservación de la célula. Entonces, si te das cuenta, es como una purificación de esas células desde el punto de vista energético y metabólico que están como contaminadas por la glucotoxicidad y la lipotoxicidad y por la grasa, y con este recambio, esta reorganización celular o metabólica, entonces son más efectivas. Y para hacerlo de forma más sencilla y más ilustrativo, ¿no? ¿Cómo podemos entonces traspolar esto a los pacientes de la consulta diaria? ¿O cuál es el paciente que lo podemos utilizar? Fíjate que ustedes los cardiólogos nos siempre dicen, no, ese es un medicamento para cardiología. Y yo digo, no, ese es un para todos. Sí. Pero es un medicamento que para el diabético es efectivísimo. O sea, imagínate, la disfunción del tejido adiposo mejora. La mayoría de los diabéticos tienen obesidad. Por otro lado, en la consulta tú te das cuenta, sí es verdad, son drogas que bajan muy poquito la hemoglobina glicosilada, pero son efectivas aumentando a su vez los mecanismos de otro fármaco. Mejoran la variabilidad glicémica. Aunque no te bajen en forma importante la hemoglobina glicosilada, te das cuenta que ese paciente que venía con inadecuado control, con otro fármaco, hasta con la propia insulina, le colocas el inhibidor SGLT2 y es impresionante, nosotros porque manejamos mucha tecnología, como en el monitor continuo de glucosa, esa curva, en vez de tener picos y vallas, es una curva que se aplana. Es decir, mejora la variabilidad. Mejora la circunferencia de la cintura del paciente diabético, es impresionante, el paciente que lo utiliza y tiene obesidad central, y eso es un marcador importante de riesgo cardiovascular si lo ves desde el punto de vista de la obesidad, que el riesgo todavía es como confuso, pero baja grasa visceral. Imagínate lo que pasa en el corazón, también está bajándote la grasa visceral. Entonces, más allá de buscar numéricamente la reducción de la hemoglobina glicosilada, consigues otros agregados metabólicos que te ayudan y favorecen la función renal cardiovascular del paciente diabético. Este paciente con glicemias en ayunas alteradas, que lo recibes de inicio en la consulta, ¿estaría pensado utilizar estas moléculas? Fíjate que según las nuevas guías sí. O sea, antes llega el paciente metformina. No. Ahora tú vas a evaluar ese paciente desde el punto de vista de otras características. Claro, un paciente, por ejemplo, el típico paciente con obesidad central, joven, taquicárdico, hipertenso, con glicemias en 110. Sí, que no tenga una hemoglobina glicosilada muy alta. Eso sí es importante que lo tomes en cuenta. Pero es un paciente de alto riesgo cardiovascular, hipertenso, diabético, joven, con obesidad. No está, tú tienes la opción de indicarla. ¿Por qué? Porque ahorita el nuevo esquema o la nueva modalidad o los nuevos consensos te plantean, evalúa al paciente todas sus características a ver si ese paciente va a determinado medicamento y se debe iniciar con agonistas GLP-1 o con inhibidores SGLT2
sí son pacientes de alto riesgo cardiovascular. Paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca. Exacto. Paciente que tiene ya una proteinuria y te llega a la consulta. Fíjate que hay una entidad que es estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y son pacientes obesos, son pacientes que muy probablemente te llegan a la consulta cansados, con disnea, tú le haces un eco, no tiene trastorno de contractilidad o no tiene trastorno o disfunción sistólica importante, pero son con glicemias alteradas en ayunas y muy probablemente este es un buen candidato para utilizar estos. Claro, y ahí cuando hablas de glicemia y ayuno alterados tenemos que tener claro que estamos hablando de prediabetes, no Sí, de diabetes. Sí, exactamente. ¿Okay? Un poco Porque ya el diabético es otro escenario. Por ejemplo, te llega a la consulta ya con criterios clínicos, criterios importantes de diabetes, con una hemoglobina glicosilada en 7, ya ahí la conducta es diferente. No, fíjate, para que como esto está dirigido, también lo van a ver residentes. Residentes por ahora. Tenemos que tener claro que hoy en día la prediabetes es un valor numérico. Exacto. Es decir, todo aquel paciente que tiene glicemias ayunas o que tiene glicemias que no están normales, pero tampoco están en rango diabético, son considerados prediabéticos. Es decir, la glicemia en ayuna alterada, es un paciente que tiene entre 100 y 126, Exacto. es un prediabético. O si le haces una curva de tolerancia a la glucosa después de las 2 horas, la glicemia está entre 140 y 200, es un prediabético. Entonces, cuando hablamos de diabetes, ya hablamos de una glicemia mayor de 126 2 veces o mayor de 200 en cualquier momento del día, o un paciente que ya te viene con clínica y Exacto. tiene en cualquier momento un valor de 200 también. Exacto. Entonces, para prediabetes, como tal prediabetes, es decir, un paciente que tiene glicemia en ayuno alterada, no está como la indicación clara formal todavía desde el punto de vista del consenso, Sí. de consensos pero obviamente hay En la práctica clínica, estudios que ya también te lo están aclarando porque ya sabemos que son también estas moléculas usadas en pacientes no diabéticos. Exacto. Entonces, si tienes un paciente no diabético, pero tiene glicemia ayuno alterada, tiene insuficiencia cardíaca, como dices tú, Claro. y no es diabético todavía, bueno, ese es un se candidato. beneficia Sí. para eso. El riñón, ¿cuál sería el impacto positivo de estas nuevas moléculas en el riñón? En estos pacientes, obviamente el paciente diabético, hay un daño renal, microvascular. ¿Cómo se beneficia entonces de estas moléculas? Claro, fíjate que los estudios definitivamente, el EMPA-KIDNEY demostró que en pacientes con no solamente proteinuria, porque la proteinuria la mejora, pero también en pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo diabéticos, pero también el estudio ha sido hecho en no diabéticos, hay una mejoría de la proteinuria y una mejoría y una preservación de esa insuficiencia renal que está galopando por el hecho de que la diabetes y la hipertensión te producen disfunción renal. ¿Qué hacen? Fíjate, ellos tienden a modificar a nivel del glomérulo, ellos mejoran el estado de oxigenación de la... Okay. Y porque modifican la presión al también modificar lo que sería los gradientes de sodio. Entonces modifican las presiones y reducen no solamente la proteinuria, sino también recuperan ese glomérulo que está afectado por ese cambio de presiones que ocurre en el paciente que tiene disfunción renal, bien sea por diabetes sobre todo y por hipertensión. Incluso hay estudios en pacientes que tienen otro tipo de enfermedades como la nefritis lúpica que también se ha demostrado que tiene beneficios. Hay muchos pacientes cuando llega a la consulta, mala información, dice doctor, pero este medicamento más bien afecta el riñón, me aumenta la creatinina, me aumenta la urea. ¿Eso es cierto, no es cierto? En algunos estudios se vio que al principio puede aumentar un poquito la creatinina, pero después cae. Exacto. Y igual, muchos dicen, no, pero es que sube el colesterol. Ajá. No, o sea, es verdad, lo sube. Sí. Pero baja los triglicéridos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que acuérdate de lo que te decía, es como poner cuando el paciente la toma, es como poner al organismo en un estado de inanición, porque estás perdiendo el combustible energético, pero a su vez, como te dije, ese paciente está comiendo. Entonces, cuando el organismo siente que está perdiendo la energía, ¿qué hace? Lo primero que hace es preservar a través del colesterol
y sube el colesterol porque disminuye la síntesis de receptores LDL, de receptores LDL, porque el organismo necesita mantener algo de grasa, digamos así, porque para también para las funciones, la membrana, claro, para las hormonas. Sí, cerebro. Entonces sube el colesterol, pero sube el colesterol a expensas de una LDL pequeña y densa. Exacto. Porque al bajar los triglicéridos, esas LDL están cargadas de menor cantidad de triglicéridos. El corazón. Fíjate que nosotros en cardiología ha sido un medicamento fabuloso porque ha mejorado la insuficiencia cardíaca, ha mejorado los episodios de reingreso para hospitalización y los pacientes, bueno, no mágicamente, pero sí han tenido, yo creo que, y lo conversamos en estos días, que estamos en un buen momento de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca era una de las patologías más difíciles de tratar nosotros en cardiología, porque el paciente se deterioraba y nunca lográbamos sacarlo de esos síntomas que tiene el paciente. Y ahora con estos nuevos medicamentos vemos cómo el paciente se mantiene mucho tiempo más estable. Sigue siendo, o hay una creencia o hay un dicho, que es un diurético, y lo dice. Bueno, lo dice. Mira, es un diurético, me pone a orinar. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Claro, obviamente su mecanismo es bloquear esta absorción de glucosa en el riñón, obviamente la expulsa. Ese es su mecanismo fundamental. Y fíjate que en el esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya ahora, y como conversamos, esto lo está viendo muchos residentes de posgrado, el tratamiento con los diuréticos de ASA, en este caso furosemida, ya no solamente, antes era para toda la vida, y ahora con las nuevas guías, el paciente con un BNP, ¿okay?, por debajo de 500, por debajo dependiendo de si es pro-BNP, dependiendo del BNP, pero ya el paciente no tiene que tener el diurético, la furosemida, para toda la vida. Ahora con estos nuevos medicamentos podemos descansar de los diuréticos de ASA y entonces darle la oportunidad y darle el beneficio que tienen las glifosinas para mejorar también la parte de la diuresis. Dos cosas. No solamente reduce, barre o digamos, libera el líquido del espacio vascular, sino también del intersticial. Entonces vas a tener una célula que no está como que no llena de líquidos, pero sí como inundada en su espacio intersticial de líquido. Entonces, claro, obviamente me imagino que eso mejora también la contracción. Sí. El cambio se dice que el cambio de combustible, y vuelvo a la palabra combustible metabólico, de glucosa, que sabemos que en realidad el corazón utiliza más ácidos grasos que glucosa, pero ahora comienza un corazón que va a empezar a usar cuerpos cetónicos. Entonces reduce el gasto que necesita para la utilización de cuerpos cetónicos. Vamos a tener un corazón en el que se le ha movido toda esa grasa pericárdica. Eso. Entonces también es otro beneficio. Tenemos un corazón que ahora no tiene tanto estrés oxidativo, porque baja también la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, mejora la función cardíaca. Entonces es un diurético, sí, pero no es un diurético, porque la diuresis es un mecanismo, pero el efecto metabólico es el beneficio que tienen estas drogas. Perfecto, sí. Y lo importante, ¿cómo vemos nosotros la mejoría en la fracción de eyección? Y lo ilustraste excelentemente bien. Recuerda, en algún momento utilizamos, que ya ahorita su uso es muy específico, de la digoxina, que básicamente era muy parecido utilizar este mecanismo energético del cardiocito, del miocito, para mejorar esa fracción de eyección. Sin embargo, estas moléculas nuevas mejoran este ciclo energético, aumentando la contractilidad, cosa que lo hacía en la digoxina, pero a expensa muy probablemente de la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí es cuando yo discuto que esto no es un diurético de verdad, o sea, es un mecanismo de acción. Pero sí hay que tener cuidado al momento de utilizarlos con los diuréticos. Con los diuréticos del ASA. Exactamente, porque nosotros hemos visto en la práctica diaria cómo, por ejemplo, mantenemos dosis elevadas de furosemida, y a veces hacen hasta un triple bloqueo, porque tienen entonces hidroclorotiazida, furosemida, y tenemos empaglifosina, y ahí es donde vemos que aumenta la urea y la creatinina, pero más porque el paciente ya está depletado completamente. Claro, porque hay deshidratación, es lo que te estoy diciendo. No es solamente el efecto vascular del diurético, sino baja el líquido a nivel del espacio intersticial, que no lo hace ningún diurético.
y los efectos son metabólicos. Y los efectos beneficiosos son metabólicos. Es tanto que ahora las guías hay un consenso que plantea que el beneficio es este cambio celular metabólico al beneficio que producen estos fármacos. Hay una reprogramación metabólica. Eso. Y ese es el mecanismo que están ahorita, digamos, las personas dedicadas al estudio de esta molécula que dicen el mecanismo es básicamente una reprogramación metabólica, lo que se busca con este medicamento. Entonces, ahí viene la discusión. O sea, porque muchos cardiólogos dicen, no, ¿para qué se lo van a dar al diabético? Un momento. O sea, sí. Justamente la génesis... Sí, porque se pensó en un momento que era para la insuficiencia cardíaca solamente. No, es que al principio, lo que pasa es que cuando nosotros íbamos a la asociación, a los congresos de la Asociación Americana de Diabetes, estoy hablando como del 2012, 2013, justamente empezaron con todos los estudios y eran estudios en pacientes diabéticos porque, no sé si sabes que se llama el octeto de la... Sí. Por que ahorita ya no es octeto, ya son 13 mecanismos, claro. Pero uno de los mecanismos era la participación del riñón en la fisiopatología de la diabetes. Entonces nace como un fármaco para la glicemia, que después aparecen todos los beneficios, pero es un fármaco cuyo fundamento es cambios metabólicos que generan entonces los efectos que tienen que ver con las respuestas adecuadas en cuanto al corazón, en cuanto al riñón. Y aprovechando esto que estás comentando, bien interesante, cuando hablamos de la hemoglobina glicosilada, aunque lo tocamos en el principio, pero quiero profundizar en cuanto a la hemoglobina glicosilada. ¿Mejora o cómo es la relación beneficio con la hemoglobina glicosilada? ¿O tenemos que combinar? ¿Cómo? Claro, fíjate, sí, produce muy poca reducción de la hemoglobina glicosilada. Generalmente son medicamentos que tienes que combinar, no solamente para buscar mayor efectividad en reducción de hemoglobina glicosilada, pero acuérdate que la hemoglobina glicosilada viene cambiando con la tecnología. Entonces ya esa hemoglobina glicosilada, que para mí siempre ha sido un marcador subrogado de daño vascular, y ha sido para nosotros siempre el objeto. Sí. Claro, y no todo el mundo tampoco tiene la nueva tecnología que te permite mejorar la variabilidad y ver a través de la variabilidad la mejoría del paciente. Produce muy poca reducción, y esto quiero que también lo tengan en cuenta, que mucha gente se le olvida. Primero que la dosis, ¿verdad? La dosis de 10 y 25, la reducción es igual, es la misma. Las guías un poco te dicen, comienza con 10 y después subes a 25. Y no sé si desde el punto de vista cardiovascular, ¿cuál es la diferencia entre 10 y 25? No, fíjate que para insuficiencia cardíaca, con 10 miligramos conseguimos efecto, a veces al momento de la insuficiencia refractaria de tratamiento, que la idea es subir las dosis para mejorar la condición del paciente. Bueno, ahí nos vamos a 25, pero habitualmente con 10 miligramos mantenemos un paciente estable. Sí, desde el punto de vista endocrinológico, o sea, del diabético, no es mucho la reducción con 10 y 25, pero sí la hay con 25 un poquito más. Y tú buscas los beneficios que te producen más allá de la reducción de la glicemia, y por eso son fármacos que han demostrado reducción cardiovascular, pero en pacientes diabéticos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Fíjate, desde el punto de vista si tú evalúas a ese paciente diabético que tiene un bajo factor de riesgo, los estudios demostrando efectos beneficiosos sobre la aterosclerosis no se han conseguido todavía. Exacto. Porque sabemos que también la aterosclerosis es multifactorial. Y esas combinaciones, por ejemplo, o cuál, en tu experiencia, ¿cuáles son las combinaciones más favorables para el paciente? Entonces aquí voy a algo que se le olvida a los cardiólogos, y por eso es que es bueno ser endocrinólogo también. Que es que hay que acordarse de la cetoacidosis euglicémica. Eso, buenísimo. Entonces, y yo le he visto pacientes que me llegan muy cansados, me dicen, el cardiólogo me mandó este medicamento. Sí. Y no hay que descartar eso, que que te produce los cuerpos cetónicos, si bien al principio te van a dar energía, después el paciente entra en un estado de cansancio. Exacto. Pasa mucho. ¿Qué necesitas tú? Mantener una insulina,
que sean fármacos que te mantengan los niveles de insulina, porque acuérdate que la producción de cuerpos cetónicos tiene que ver con la relación insulina-glucagón, y este es un medicamento que produce mayor secreción, o sea, está asociado a mayor secreción de glucagón. Si el glucagón está por encima del valor de insulina y baja la relación, hay más producción de cuerpos cetónicos. Si tú utilizas fármacos como los agonistas LP1, como los DPP4, que estimulan la secreción pancreática de insulina, vas a mejorar esa relación insulina-glucagón y es uno de los factores que te va a evitar la cetoacidosis glucémica. Entonces, este es el escenario mejor para hacer combinaciones, ¿ok? He visto por ahí con insulina. Está bien. Okay. ¿El qué hace? Te estabiliza esa curva que te dije, esa variabilidad. Porque ¿qué es lo que hace el medicamento desde el punto de vista glicémico? Salvo todos los efectos metabólicos, te botas el azúcar, ¿verdad? Sí. En forma sencilla. Lo que comes de azúcar lo botas. Que eso ocurre en los primeros meses. Sabemos que después se estabiliza, igual que el peso. Produce una reducción de peso de 3 a 4 kilos hasta 3 o 4 meses, pero después la reducción del peso, el peso se estabiliza, o sea, hay algo en el organismo que te limita, entonces esa pérdida de glucógeno y esa movilización de ácidos grasos que ocurre con el fármaco. Ok. En el futuro, ya inmediato, ¿cuáles serían los escenarios entonces para que nos quede a todas estas personas que nos están viendo? ¿Cuáles serían los escenarios al futuro mejor para las glifosinas? Bueno, a mí me parece, son unas drogas tan excelentes y tan buenas que la Organización Mundial de Salud ya colocó a empagliflozina dentro de la lista de sus medicamentos prioritarios. Sí. O sea, ¿cuál es el futuro? Bueno, vienen otros, probablemente están estudiando otros inhibidores de los mismos canales a nivel renal. La combinación ideal número 1 es GLP-1 más SGLT2. Lo que pasa es que el costo es sí, bastante importante con el uso del GLP-1, pero a lo mejor en un futuro GLP-1 con la venida de nuevas moléculas del sistema incretina van a reducir de peso. De peso reducen, de costo. Entonces, esa es una combinación que yo creo que viene a posicionarse, ¿no? Igualmente en insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, también hay algunos estudios que mejoran. Pero es muy poco, porque, claro, la hipertensión arterial viene porque hay una excreción de sodio y una disminución de la osmolaridad. Acuérdate que muy probablemente a estos pacientes con una hipertensión leve, que es el mismo síndrome o el mismo metabolismo que tiene este paciente, que tiene obesidad, tiene hipertensión y tiene prediabetes, muy probablemente va a mejorar también la... Claro, lo que pasa es que asocian el efecto antihipertensivo con el efecto de la tiazida. O sea, digamos que en compararlo como un antihipertensivo. Sí. Pero obviamente al mejorar el peso, tú vas a mejorar la hipertensión. Vas a mejorar exactamente, indirectamente la hipertensión. Bueno, creo que ha sido un excelente episodio hablar de las glifosinas. Tus redes sociales. Genendocrinólogo, o @genendocrinólogo. Así, en Instagram. En Instagram. Sí. Síganla, que de verdad tiene contenido bien interesante. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esto ha sido Cardiomed, tecnología médica del Grupo Leti. Estamos contentos por el lanzamiento de Isaban, empaglifosina en todas sus presentaciones. Así que espero en el próximo episodio de Cardiomed. Así que métanse en YouTube, ahí en la cuenta del Grupo Leti, pueden ver los episodios anteriores. Muchas gracias.